Ahora vamos a hablar de salud en esta sección Ser y Salud y tenemos a la doctora Kenia Alonso. Ella es otorrinolaringólogo y nos va a hablar de pérdida auditiva desde la infancia. Bienvenida. Kenia. Doctora. Qué gustazo. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos al programa para hablar de un tema tan importante como la pérdida de audición. Sí. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la hipoacusia, la pérdida de audición no va a ser que la disminución en la percepción de los sonidos, que esta puede ser de un solo oído, unilateral o bilateral, y que se dice que un paciente presenta pérdida de audición cuando la percepción de los sonidos se alcanza después, es decir, sobre los 20 decibeles, más de 20 decibeles. La audición normal de una persona está entre 0 y 20 decibeles para todas las frecuencias, desde 125 hasta 2000 hercios. Cuando la audición está superior a 20 decibeles, se alcanza la audición en niveles superiores a los 20 decibeles, se dice que tiene un paciente una pérdida de audición. Y se puede clasificar en dependencia de la intensidad de la pérdida, en ligera, moderada, severa y en hipoacusia profunda. La ligera va a ser cuando está entre 20 y 40 decibeles, entre 41 y 70 decibeles se dice que es moderada, de 71 a 90 decibeles se dice que es una hipoacusia severa, y después de los 90 decibeles o superior a 90 decibeles se dice que el paciente tiene una hipoacusia profunda. Wow. Oiga, doctora, y en un niño, ¿cuál sería la causa de que empiece a perder el oído? Bueno, mira, múltiples van a ser las causas que producen disminución de la audición. Van a haber causas hereditarias, que existe el antecedente de un familiar, un papá, un hermano que tiene una sordera. Van a existir causas que son adquiridas, que pueden ser prenatales, que son antes del nacimiento, que es por problemas en la gestación, durante el embarazo. Mamás que, por ejemplo, durante la gestación adquieren infecciones por citomegalovirus, por herpes, varicela, sarampión, o utilizan durante la gestación antibióticos que son tóxicos para el oído. Esas son durante la gestación, pero también hay causas que son neonatales, que son durante el parto, que pueden verse en niños que tienen, por ejemplo, un bajo peso al nacer o se presenta un parto antes de tiempo. En niños también que son macrofetos, que son grandes y tienen que realizar partos muchas veces instrumentados y a veces produce durante la instrumentación para la extracción del bebé, para el alumbramiento, se produce una compresión de la parte de la cabecita y se puede producir un trauma cráneoencefálico. Muchas veces estos niños, como pasan mucho trabajo al nacer o cuesta trabajo al nacer, tienen hipoxias en el nacimiento, una dificultad en la oxigenación cerebral, y muchas veces estas pueden ser las causas. Ícteros, después que el niño nace, ícteros pero que son graves, también pueden verse. Y postnatales se ven muchas veces en niños que ya durante su desarrollo normal, a medida que va pasando el tiempo, presentan otitis medias a repetición, por procesos inflamatorios regionales, por catarros a repetición, por infecciones sinusales, por hipertrofia adenoidea, y entonces esto hace que una válvula que se encuentra conectando la nariz con el oído, que se llama la trompa de Eustaquio, no funciona adecuadamente, el oído tenga líquido que no pueda drenar y se producen muchas veces otitis medias serosas, que llevan tratamiento quirúrgico o colocar drenajes transtimpánicos, que son unos pequeños tubitos que se ponen a nivel de la membrana timpánica que favorece ese drenaje. Y estos niños que presentan estas infecciones a repetición, que no resuelven con tratamiento, van al médico muchas veces y cuando tú le haces un estudio auditivo tienen hipoacusias de conducción. Niños que durante la infancia presentan también infecciones como encefalitis, meningitis, traumas cráneoencefálicos, o utilizan los mismos antibióticos estos que son ototóxicos y para el oído, y pueden producir pérdida de la audición. Esas son las más fundamentales, las que más frecuentemente ocurren en los niños, en todas sus etapas de la vida. ¿Algún golpe les puede lastimar también el oído? Claro, te estábamos explicando que los traumas cráneoencefálicos también pueden producir pérdida de audición. Fíjate si es importante que 1 de cada 300 niños que nacen presenta hipoacusia.
que 1 de cada 1000 niños que nacen tienen una hipoacusia, pero profunda, es decir, de la mayor, de la que el niño prácticamente, sordera. como una apofosis, que el niño no tiene audición. El 74% de los niños que tienen trastornos en el lenguaje o que tienen trastornos en el aprendizaje tienen una pérdida auditiva. Y muchos de los niños que tienen trastornos del desarrollo psicomotor, retardo mental o que tienen trastornos de conducta, tienen hipoacusias leves que no han sido diagnosticadas. Se dice que el 83% de los niños que tienen hipoacusia en la infancia la presentan durante el periodo prenatal, es decir, antes del nacimiento o durante el nacimiento. Wow. Entonces, de ahí la importancia tan grande que tiene el diagnóstico precoz o la detección precoz de estas hipoacusias en los niños. Si el niño no desarrolla una audición adecuada, el lenguaje no va a ser, el desarrollo del lenguaje no va a ser normal a medida como debe producirse a medida que el niño va desarrollando, o sea, que a medida que el niño va creciendo, y por tanto el aprendizaje después escolar va a ser malo. ¿Y a qué edad puede usted como doctora percibir este mal en el oído? Bueno, mira, te estábamos diciendo todas las causas que pueden haber. Tiene que haber un trabajo en equipo entre el pediatra, el neonatólogo, que es el que recibe al niño al nacer, y el otorrinolaringólogo. Cuando tenemos un niño que ha tenido algún antecedente en la historia clínica que recogemos, que fue un parto trabajoso, que fue un niño que tuvo hipoxia al nacer, que tuvo, por ejemplo, circulares en el cuellito y tuvo hipoxia, o estuvo en una unidad de cuidados neonatales ingresado con ventilación asistida, es importante a esos niños realizarles pruebas de audición que se realizan durante los primeros días de nacido, que son potenciales auditivos de tallo cerebral o otoemisiones acústicas, que son muy sencillas de hacer y que están estipuladas a realizar a todos los niños que nacen, no solo a los que tienen estos antecedentes, sino lo ideal es realizárselos a todos en los primeros días de nacido. Y también las mamás que tengan cuidado al momento de limpiar los oídos en la higiene, luego los lastiman, ¿no? Al meterle estos hisopos, les provocan luego a los niños pues inflamaciones, o incluso si es muy profundo, les pueden provocar también. Los otorrinos siempre hablamos con los papás y tratamos de educarlos en el no uso de los cotonetes, de los hisopos en el oído, porque a veces en vez de limpiar adecuadamente, lo que hacen es empujar o producir un daño a nivel de la membrana timpánica. Sí, porque si tienen ahí cerillita, la empujas más, entonces ya es una infección, nos obstruye la audición, ¿no? De hecho, creo que ustedes dicen que los codos se limpian con los oídos se limpian con los codos. Así mismo, los codos con los oídos. Y así mismo, como los codos no llegan a los oídos no se limpian solamente por fuera con una toallita, el oído externo, que es lo que se limpia. Por fuerita y ya. O con agüita, ¿no? Te estás bañando, que la misma agua que te cae, que esa sea la que se limpia por fuera con la toalla, muy delicadamente, el oído externo. Y se puede limpiar la cerita que está en la parte anterior del conducto auditivo externo. Nunca meter nada. Por algo existe, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor dice, es que es falta de higiene, pues al contrario, es una protección que hace tu mismo cuerpo, una barrera para que no entren ni bichos, ni bacterias. La cera tiene una función de protección, es la que te va a proteger contra los hongos, las bacterias, las infecciones que pueden aparecer en el oído. Si se encuentra desprovisto de esa cera, que es su protección, entonces tienes más posibilidades de presentar estas patologías. Claro. Pues a cuidarles las orejitas a los niños, nosotros y a los niños, y sobre todo las infecciones, porque luego también eso les inflama. Mira, es importante también saber un poquito de la anatomía del oído. Vamos a ver que el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno, y que en dependencia de dónde esté ubicada la afección, porque por ejemplo puede existir una malformación congénita que sea del pabellón auricular y una estenosis del conducto auditivo, y esta sea la causa de la pérdida de audición. Y en dependencia de la localización de esta pérdida, ya sea en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno, también se pueden clasificar en hipoacusias de conducción, hipoacusias neurosensoriales o hipoacusias mixtas. Cuando se produce la emisión del sonido,
el pabellón auricular tiene una función. Él actúa como un embudo y conduce el sonido hacia el conducto auditivo externo. Ahí se propaga la información, es decir, el estímulo sonoro a través de la membrana timpánica a nivel de los huesecillos, que son huesecitos muy pequeñitos que están en el oído medio, que se llaman martillo, yunque y estribo. Claro. Y el estribo es el que realiza el impulso del sonido, es decir, del estímulo hacia el oído interno. Ya son las células ciliadas, líquidos que hay en el oído interno, lo que produce la conducción del sonido en forma de emisiones eléctricas al cerebro, y entonces el cerebro capta esta información y la procesa. Perfecto. Vaya, doctora. Kenia, pues sí, Información buenísima. este tema da para largo, así que te esperamos Así mismo. pronto para que nos sigas instruyendo sobre todos estos cuidados del oído que Sí, son importantísimos. por favor. Y te vemos pronto por aquí. Claro, muchas gracias por invitarnos, y el objetivo de esta plática es establecer un equilibrio entre la audición, la del desarrollo del lenguaje y después el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del niño, Claro, que va a muchas ser gracias. nuestro objetivo. Gracias, Kenia.